Roberto Mendonça siempre llegaba a casa después de las 9 de la noche, cuando todos ya dormían. Pero aquel día, la reunión con los inversionistas en Sao Paulo terminó antes de lo previsto y decidió volver directo a la mansión en Jardins, sin avisar a nadie. Al abrir la puerta principal, se quedó paralizado. No podía procesar lo que estaba viendo. En medio de la sala estaba Beatriz, la empleada doméstica de 28 años, arrodillada en el suelo mojado con un trapo en la mano. Pero no fue eso lo que lo dejó en shock. A su lado estaba Pedro, su hijo de Mendonça, apenas 4 años, apoyado en unas pequeñas muletas moradas. El niño sostenía un paño de cocina, tratando de ayudarla a limpiar. «Tía Bía, yo puedo limpiar esta parte de aquí», decía el niño rubio, estirando el bracito con esfuerzo. «Calma, Pedrito, ya me ayudaste bastante hoy. ¿Qué tal si te sientas en el sofá mientras termino?», respondía Beatriz con una voz suave, una dulzura que Roberto jamás había escuchado. «Pero quiero ayudar. Tú siempre dices que somos un equipo», insistía el pequeño, tratando de equilibrarse mejor sobre sus muletas. Roberto quedó observando sin ser visto. Había algo en esa escena que lo golpeaba fuerte, algo que no podía explicar. Su hijo estaba sonriendo, y él casi no recordaba la última vez que lo había visto así. «Está bien, mi pequeño ayudante, pero solo un poquito más», aceptó Beatriz, dejando que el niño siguiera. Fue entonces cuando Pedro lo vio parado en la puerta. Su rostro se iluminó, aunque con un brillo mezclado de sorpresa y temor. «¡Papá, llegaste temprano!», exclamó, girándose tan rápido que casi perdió el equilibrio. Beatriz se levantó sobresaltada, dejó caer el trapo y bajó la cabeza. «Buenas noches, señor Roberto. No sabía que... Perdón, ya estaba terminando la limpieza», balbuceó, nerviosa. Roberto aún procesaba la escena. Miró al hijo, todavía con el pañito en la mano, y luego a Beatriz, que parecía querer desaparecer. «Pedro, ¿qué estás haciendo?», preguntó con voz contenida. «Estoy ayudando a la tía Bía, papá. Mira, hoy pude mantenerme de pie solito por casi 5 minutos». Roberto lo miró incrédulo. «¿5 minutos? ¿Cómo así?». El niño, orgulloso, respondió sin titubear. «La tía Bía me enseña ejercicios todos los días. Dice que si practico mucho, algún día voy a poder correr como los demás niños». El silencio pesó en el aire. Dentro de Roberto hervían emociones mezcladas: rabia, gratitud, confusión. «¿Ejercicios?», miró a Beatriz buscando explicación. Ella levantó la vista, los ojos marrones llenos de miedo. «Señor Roberto, yo solo estaba jugando con Pedrito. No quería hacer nada malo. Si quiere, puedo...». «No, tía Bía», interrumpió Pedro, moviéndose para ponerse entre ambos. «Papá, ella es la mejor. No se rinde cuando lloro porque duele. Dice que soy fuerte, como un guerrero». Algo se apretó en el pecho de Roberto. ¿Cuándo fue la última vez que había escuchado a su hijo hablar así de animado? ¿Cuándo fue la última vez que se había sentado a conversar con él por más de 5 minutos? «Pedro, ve a tu cuarto. Necesito hablar con Beatriz», dijo firme, aunque intentando sonar suave. «Pero, papá...». Ahora Pedro, el niño, miró a Beatriz, que le sonrió con ternura y le hizo una seña de que todo estaba bien. Subió despacio las escaleras con sus muletas y antes de desaparecer gritó: «La tía Bía es la mejor persona del mundo». El empresario y la empleada quedaron solos en la sala. Roberto se acercó, notando por primera vez las rodillas húmedas de Beatriz y sus manos rojas de tanto fregar el suelo. «¿Hace cuánto pasa esto?», preguntó serio. «¿Los ejercicios?». «Desde que comencé a trabajar aquí, hace unos 6 meses, pero juro que nunca descuidé mis tareas. Siempre lo hago en mi almuerzo o después de terminar todo». «No recibes nada extra por eso».
No, señor, y no lo estoy pidiendo. Me gusta jugar con Pedrito. Es un niño especial. ¿Especial cómo? Beatriz vaciló, sorprendida. ¿Cómo dice? Dijiste que es especial. ¿Especial en qué sentido? Beatriz sonrió tímidamente por primera vez. Especial porque es determinado. Señor, aunque los ejercicios duelen y quiere llorar, nunca se rinde, y tiene un corazón enorme. Siempre se preocupa por mí, si estoy cansada, si estoy triste. Es muy cariñoso. El corazón de Roberto se contrajo otra vez. ¿Cuándo había reparado él en esas cualidades de su hijo? ¿Dónde está Cristina?, preguntó. La señora salió a cenar con sus amigas. Dijo que volvería tarde. ¿Y tú te quedaste aquí con Pedro? Sí, señor. Cenó, se bañó, hicimos los ejercicios y luego yo estaba limpiando porque tiró el jugo en la sala. Quiso ayudarme. Roberto miró alrededor. La casa estaba impecable. Los muebles brillaban, no había polvo. Hasta las plantas parecían más vivas. Beatriz, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Claro, señor. ¿Por qué trabajas como empleada doméstica? Tienes conocimientos, eres buena con niños. ¿Por qué no en salud? Beatriz sonrió triste. Porque no tengo diploma, señor. Aprendí todo cuidando a mi hermano. Pero eso no vale nada en papel. Y necesito trabajar para sostener a mi familia. ¿Tu familia? Mi madre y mi hermano João. Él tiene 16. Estudia en la mañana y trabaja en un mercado por la tarde. Mi madre limpia oficinas de noche. Nos arreglamos como podemos. Roberto sintió una mezcla extraña de admiración y vergüenza. Una joven de 28 años, sosteniendo a su familia, cuidando a su hijo con más dedicación de la que él mismo daba. ¿Nunca pensaste en estudiar fisioterapia? Beatriz soltó una risa amarga. ¿Con qué dinero, señor? ¿Con qué tiempo? Salgo a las 6 de la mañana, tomo 2 autobuses. Llego aquí a las 7:30, trabajo hasta las 6, regreso y llego a casa a las 8. Ayudo a mi hermano con las tareas, preparo la cena y cuando me acuesto ya es medianoche. Los fines de semana hago limpiezas extras en otras casas. Roberto se quedó en silencio, procesando. Él no sabía absolutamente nada de la vida de su empleada, más allá de su jornada en la mansión. ¿Puedo ver los ejercicios que haces con Pedro? Ahora, señor, él ya está en pijama, y normalmente los hacemos por la mañana, antes de sus clases online. ¿Por la mañana? Sí, yo llego temprano, preparo su desayuno, y mientras ustedes, todavía, duermen, hacemos una sesión en el jardín, luego se baña y queda listo para las clases. Roberto notó que no sabía nada de la rutina de su propio hijo. Salía antes de que despertara y volvía cuando ya dormía. ¿Y le gustan esos ejercicios? Le encantan, señor. Al principio le costaba por el dolor, pero ahora es él quien los pide. Ayer estuvo de pie sin muletas casi 3 minutos seguidos. ¿3 minutos? Roberto abrió los ojos incrédulo. Pero el fisioterapeuta dijo que eso aún tardaría meses en pasar. Beatriz se sonrojó. Quizás Pedrito esté más motivado ahora, señor. ¿Motivado por qué?, preguntó Roberto con seriedad. Porque quiere impresionarme. Ella dudó un instante. Y también quiere impresionarlo a usted. ¿Impresionarme a mí? Él siempre habla de usted, señor Roberto. Dice que cuando pueda caminar bien, va a trabajar con usted. Dice que quiere ser como su papá. Los ojos de Roberto se humedecieron. No tenía idea de que su hijo lo veía de esa manera. En ese momento escucharon pasos en la escalera. Era Pedro, bajando despacio con sus muletas. «Papá, ¿todavía estás aquí?», preguntó aliviado. «Deberías estar dormido, hijo», respondió Roberto, aunque sin tono de regaño. «No pude dormir. Estaba pensando, ¿no vas a despedir a la tía Bía, verdad?». La pregunta lo dejó desconcertado. «¿Y por qué piensas eso?». «Porque estabas serio cuando me mandaste subir.
Y mamá siempre se enoja cuando las empleadas hacen cosas que ella no ordenó. Roberto miró a Beatriz, que bajaba la cabeza de nuevo. «Pedro, ven aquí», dijo, arrodillándose para estar a su altura. El niño se acercó, apoyado en las muletas. «¿Te gusta la tía Bía?» «Mucho. Ella es mi mejor amiga». «¿Y por qué es tu mejor amiga?» Pedro pensó un momento antes de responder. «Porque juega conmigo, me escucha cuando hablo y nunca tiene prisa aunque tarde mucho en hacer las cosas. Y porque cree que voy a poder caminar como los demás niños». Roberto tragó en seco y preguntó con voz quebrada. «¿Y yo? ¿También soy tu amigo?» El niño dudó, y lo que vio en su rostro atravesó el corazón de Roberto como una cuchilla. «Tú eres mi papá, no mi amigo. Los papás son importantes, pero los amigos son los que se quedan con nosotros». El empresario sintió como si el aire se le escapara de los pulmones. Miró a Beatriz, que estaba conmovida hasta las lágrimas. «Pedro, me encantaría ser tu amigo también. ¿Me enseñarías cómo?» Los ojos del niño se iluminaron. «¿De verdad, papá? Muy en serio. Entonces tienes que jugar conmigo, escuchar mis historias y venir a ver mis ejercicios con la tía Bía». Roberto sonrió, sintiendo una emoción que hacía años no experimentaba. «Hecho. Mañana en la mañana quiero ver esos ejercicios». «¿De verdad?» Pedro dio un pequeño salto de alegría, casi perdiendo el equilibrio. «Tía Bía, ¿oíste? Papá va a ver nuestros ejercicios». Beatriz sonrió, aunque sus ojos mostraban preocupación. «Señor, Roberto, usted nunca está en casa a esa hora». «Mañana estaré», respondió él con firmeza. «En realidad, creo que necesito revisar mis prioridades». Pedro abrazó a su padre con fuerza. «Papá, ahora tengo dos mejores amigos, tú y la tía Bía». Roberto lo sostuvo sintiendo un amor tan intenso que casi lo ahogaba. ¿Cómo había dejado escapar tanto de la vida de ese niño? Ahora ve a dormir, campeón. Mañana será un día especial. Cuando Pedro subió, Roberto se volvió hacia Beatriz. «Gracias». «¿Por qué, señor?» «Por cuidar de mi hijo cuando yo no supe hacerlo». Beatriz sonrió tímida. «Él es un niño especial. Cualquiera se enamoraría de él, pero no cualquiera dedicaría su tiempo libre a ayudarlo. Ni cualquiera tendría tu paciencia y conocimiento», completó Roberto. «Beatriz, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Realmente cree que estaré aquí mañana en la mañana?» Roberto pensó en sus 3 reuniones programadas antes de las 9, en la videoconferencia con inversionistas de Estados Unidos a las 8, en el informe que debía entregar al mediodía. «Sí», respondió sorprendiéndose a sí mismo. «Estaré aquí». Esa noche, al subir al cuarto, vio que Cristina aún no había llegado. Aprovechó para entrar al dormitorio de Pedro. El niño dormía profundamente, con las muletas apoyadas con cuidado junto a la cama, listas para el día siguiente. Roberto se sentó a su lado, observando en silencio. ¿En qué momento había dejado de ver a su propio hijo crecer? Sacó el celular y canceló las 3 reuniones de la mañana. Luego envió un correo pidiendo reprogramar la videollamada. Por primera vez en su carrera estaba poniendo la familia por encima del trabajo. Cuando Cristina llegó cerca de las 11, lo encontró esperándola en la sala. «Llegaste temprano», dijo ella quitándose los zapatos. «¿Pasó algo? Necesitamos hablar». «¿De qué?» «De Pedro, de nuestra familia, de lo que está ocurriendo en esta casa», Cristina suspiró. «Roberto, si es sobre más médicos para Pedro, ya te dije que...» «No es sobre médicos, es sobre Beatriz. ¿Qué pasa con ella?» «¿Sabías que hace ejercicios de fisioterapia con Pedro todos los días?» Cristina desvió la mirada. «Lo sabías y no me lo dijiste, porque ibas a preocuparte con demandas, con responsabilidades legales, esas cosas que siempre te quitan el sueño. Cristina, ella está ayudando a nuestro hijo a caminar mejor». «Lo sé, Roberto», explotó ella. «¿Crees que soy ciega? ¿Que no veo a Pedro más feliz? ¿Que no noto sus progresos?
Entonces, ¿por qué no me contaste? Ella se levantó nerviosa caminando por la sala. Porque nunca estás aquí. Y cuando estás, lo único que preguntas es si tomó los remedios, si fue a la fisioterapia, si hizo las tareas. Nunca preguntas si se rió, si se divirtió, si fue feliz. Roberto se quedó en silencio, procesando cada palabra. Y Beatriz, continuó Cristina. Beatriz hace sonreír a Pedro. Le hace creer que puede lograr cualquier cosa. Por eso dejé que siguiera, porque mi hijo necesita eso. ¿Por qué nunca me dijiste que te sentías así? Cristina lo miró con cansancio. Roberto, ¿cuándo fue la última vez que hablamos de algo que no fuera trabajo o médicos de Pedro? Él trató de recordar. No pudo. No lo recuerdo. Yo tampoco. ¿Sabes por qué? Porque tú no estás aquí. Estás en el teléfono, en la computadora, en tu oficina. Yo crié a Pedro sola, y ahora Beatriz me está ayudando a hacerlo. La culpa le pesó en el pecho como plomo. No sabía que te sentías así, porque nunca preguntaste. El silencio se apoderó de la sala. Roberto comprendía poco a poco todo lo que había descuidado. Cristina, quiero cambiar. ¿Cambiar qué? Todo. Quiero estar presente en la vida de Pedro, en la tuya. Quiero que seamos una familia de verdad. Ella lo miró con escepticismo. Roberto, ya lo dijiste antes, cuando Pedro nació, cuando fue diagnosticado. Siempre dices que vas a cambiar, pero el trabajo siempre está primero. Esta vez es distinto. ¿Por qué? Porque hoy vi a mi hijo, lo vi de verdad, y entendí que, si no hago algo ahora, voy a perder los años más importantes de su vida. Cristina suspiró dudando. Quiero creer en ti, pero necesito acciones, no palabras. Entonces mañana verás. Voy a estar en los ejercicios. ¿Cancelaste tus reuniones? Sí. Los ojos de Cristina se abrieron incrédulos. En 15 años de matrimonio, jamás había visto a Roberto cancelar compromisos por la familia. Quizás de verdad sea distinto esta vez. Lo será, te lo prometo. A la mañana siguiente, Roberto despertó a las 6:30. Se vistió con ropa casual, algo extraño en un día laboral, y bajó a la cocina. Beatriz ya preparaba el desayuno. Buenos días, Beatriz. Ella se sorprendió. Buenos días, señor Roberto. ¿Se levantó temprano? Sí. ¿Dónde está Pedro? Todavía duerme. Normalmente se levanta a las 7:30. Los ejercicios los hacemos a las 8, después del desayuno. Roberto miró el reloj. 7:15. ¿Puedo ayudar en algo? Beatriz abrió los ojos, desconcertada. El desayuno. Yo me encargo, señor. ¿Puedo ayudar a prepararlo? Bueno, al Pedrito le gustan las panquecas los lunes. ¿Panquecas? No lo sabía. Ella sonrió. Dice que necesita energía extra para empezar la semana con los ejercicios. Roberto observó cómo Beatriz preparaba la mezcla con un cuidado que revelaba amor, no rutina. No era solo comida, era un gesto de cariño. Beatriz, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Por qué te importa tanto, Pedro? Ella se detuvo, pensativa. Señor Roberto, cuando yo era niña, veía a mi hermano João siendo rechazado por otros, niños por sus dificultades. Veía la tristeza en sus ojos porque no podía seguirles el ritmo. ¿Y qué hacías por él? Era su mejor amiga. Inventaba juegos para que pudiera participar. Lo animaba a probar cosas nuevas. Celebraba cada pequeña victoria como si fuera el mayor logro del mundo. Beatriz sonrió con orgullo. Y funcionó. Hoy João está en la secundaria. Trabaja, ayuda a mantener a mi familia y es de las personas más determinadas que conozco. Todavía tiene limitaciones, pero nunca deja que eso lo detenga. ¿Y usted quiere lo mismo para Pedro?, preguntó Roberto. Yo quiero que él sea feliz, señor Roberto. Quiero que crea que puede lograr cualquier cosa.
porque con la familia privilegiada que tiene, con todo el amor y el apoyo que ustedes podrían darle, él puede llegar mucho más lejos de lo que mi hermano jamás soñó. Roberto sintió otra vez esa mezcla de admiración y vergüenza. Beatriz tenía razón. Pedro lo tenía todo en apariencia: dinero, comodidades, privilegios, pero le faltaba lo más importante: atención y amor de sus padres. En ese momento, Pedro apareció en la cocina todavía en pijama, apoyado en sus muletas. «¡Papá!», exclamó sorprendido. «¿No fuiste a trabajar? Buenos días, campeón. Hoy me quedo en casa para ver tus ejercicios, ¿te acuerdas?». El rostro de Pedro se iluminó con una sonrisa de oreja a oreja. «¿De verdad? ¿Vas a ver qué tan fuerte soy?». «Claro que sí, pero primero vamos a desayunar. La tía Bía preparó panqueques especiales para ti». Durante el desayuno, Roberto observó con atención la conexión entre Pedro y Beatriz. Conversaban como si fueran cómplices de toda la vida, riéndose de chistes internos y planeando la rutina del día. Pedro estaba radiante, hablando sin parar. «Papá, ¿sabías que ya puedo subir 3 escalones sin las muletas? ¿3 escalones? Eso es increíble. Y también sé hacer estiramientos como la gente grande». «¿Qué tipo de estiramientos?». «Los que la tía Bía me enseñó. Dice que es importante preparar los músculos antes del ejercicio». Roberto miró a Beatriz, impresionado. Ella sabía exactamente lo que hacía. A las 8 en punto salieron al jardín. Cristina había bajado y los observaba desde la ventana de la cocina. Roberto notó que ella parecía curiosa, quizá hasta desconfiada sobre cómo reaccionaría él ante todo aquello. «Muy bien, Pedrito», dijo Beatriz, extendiendo una colchoneta en el césped. «¿Comenzamos con los estiramientos?». «Sí, papá, siéntate aquí al lado para ver». Roberto se sentó en el pasto, algo que no hacía desde hacía años. Pedro se recostó sobre la colchoneta y empezó a moverse con precisión, ejecutando cada ejercicio con una seriedad que lo dejó sin palabras. «Excelente, Pedrito. Ahora trabajemos el equilibrio», indicó Beatriz. Lo ayudó a ponerse de pie y colocó las muletas a un lado. «¿Recuerdas lo que practicamos? Vas a intentar quedarte de pie sin apoyo durante 30 segundos. Si lo logras, mañana intentamos 45. ¿Puedo intentar 1 minuto entero?». «Con calma. 30 segundos ya es un gran reto». Pedro soltó las muletas y permaneció de pie. Roberto contuvo la respiración. El niño temblaba un poco, luchando por mantener el equilibrio, pero estaba logrando lo imposible. 15 segundos, contó Beatriz. «Papá, ¿me ves?», preguntó Pedro con los ojos fijos en un punto. «Te veo, hijo. Eres increíble. 25 segundos. Casi lo logras», siguió Beatriz. «30», gritó Pedro justo antes de perder el equilibrio. Beatriz reaccionó a tiempo y lo sostuvo antes de que cayera. «Lo logré. 30 segundos». Pedro estaba exultante. Roberto no pudo contener las lágrimas y lo abrazó con orgullo. «Eso fue fantástico, campeón. Estoy tan orgulloso de ti. Ahora entiendes por qué. Me encanta hacer ejercicios con la tía Bía. Lo entiendo perfectamente». Durante 30 minutos más, Beatriz lo guió a través de caminatas, ejercicios de fuerza y prácticas de equilibrio. Roberto estaba impresionado con su conocimiento y paciencia infinita. Cuando terminaron, Pedro estaba exhausto pero feliz. «Tía Bía, ¿mañana puedo intentar 45 segundos? «Claro que sí, pero ahora a bañarse y a prepararse para las clases. Papá, ¿vas a estar aquí mañana también?». Roberto miró a Beatriz y luego a su hijo. «Sí, de hecho, estaba pensando en quedarme todas las mañanas para ver tus ejercicios». Pedro lo abrazó con tanta fuerza que casi lo tira al suelo. «De verdad, todos los días, todos los días». Más tarde, mientras Pedro estaba en sus clases en línea, Roberto llamó a Beatriz a su despacho. «Beatriz, quiero hacerte una propuesta». «¿Qué tipo de propuesta, señor?».
quiero que te conviertas en la acompañante terapéutica oficial de Pedro. Los ojos de Beatriz se abrieron de par en par. ¿Yo? Pero señor, yo no tengo diploma. Tienes experiencia, tienes conocimiento y sobre todo, tienes la confianza de mi hijo. Eso vale más que cualquier papel. Aún así, quiero darte la oportunidad de estudiar fisioterapia. Beatriz se quedó en silencio, con lágrimas formándose en sus ojos. Eso sería un sueño, pero yo no tengo recursos. Si yo pagara el curso, los libros, el transporte, ¿lo harías? Y seguirías recibiendo tu salario, incluso con un aumento. Beatriz rompió en llanto. Señor Roberto, no sé qué decir. Dime que sí. Pedro te necesita, y tú mereces la oportunidad de dedicarte a lo que amas. Ella lo miró con determinación, limpiándose las lágrimas. Entonces acepto. Voy a estudiar, voy a dar lo mejor de mí por el Pedrito. Lo sé, los días siguientes, la rutina de la casa cambió radicalmente. Roberto comenzó a trabajar más tarde, asistiendo a los ejercicios matutinos. Canceló reuniones, priorizó la familia. Pedro progresaba a pasos gigantescos. En una semana logró estar de pie un minuto entero sin muletas. En 2, dio 5 pasos por sí mismo. Cristina observaba con emoción, aunque todavía con cierta cautela, temiendo que fuera algo pasajero. Hasta que un día, durante la práctica, Pedro soltó las muletas y caminó 8 pasos hacia su padre. «¡Papá, caminé solo!», gritó antes de lanzarse a sus brazos. Roberto lloraba de emoción. «¡Lo lograste, campeón!». Beatriz también lloraba, llena de orgullo. «Lo vi, mi guerrero. Eres increíble». Cristina salió corriendo cuando escuchó los gritos y llegó justo a tiempo para ver la escena. Se arrodilló y abrazó a su hijo llorando. Esa noche, cuando Pedro ya dormía, Cristina confesó en voz baja: «Roberto, yo estaba pensando en separarme de ti». Él sintió el mundo desmoronarse. «¿Qué?». «Me sentía sola, como si criara a Pedro sin ti mientras tú vivías para el trabajo. Ya no aguantaba. ¿Y ahora? Ahora veo a un hombre diferente. El padre, que siempre quise para mi hijo. El esposo con el que me casé, pero necesito saber si esto va a durar». Roberto tomó su mano con firmeza. «Cristina, casi pierdo lo más importante de mi vida por el trabajo. Eso no va a repetirse. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque descubrí que nada vale más que ver a nuestro hijo caminar hacia mí con una sonrisa. Nada». Semanas después, otra prueba llegó. Roberto encontró a Beatriz llorando en el jardín. «¿Qué pasó?». «Nada, señor, estoy bien». «Claramente no lo estás». «Dime». Beatriz dudó, luego confesó: «Esta mañana una de las amigas de la señora Cristina vino. Fue cruel conmigo. Dijo que me estaba aprovechando de ustedes, que debía saber mi lugar. Y lo peor es que Pedrito escuchó todo». Los ojos de Roberto se llenaron de furia. «¿Quién fue?». «La señora Elena, él la conocía bien. Arrogante, clasista, siempre creyéndose superior. Beatriz, no le hagas caso. Mi hijo te defendió, ¿verdad?». Ella asintió con una sonrisa triste. «Dijo que yo era la mejor persona del mundo y que no podían tratarme así». Roberto sonrió con orgullo pese a la rabia. Él estaba en lo cierto. «Y yo me encargaré de esto». «Beatriz, ¿puedo hacerte una pregunta un poco loca?», dijo Roberto, mirándola con seriedad. «Claro, señor Roberto. ¿Alguna vez soñaste con tener tu propio centro de terapia?». Beatriz soltó una risa nerviosa. «Señor Roberto, eso es un sueño demasiado grande para alguien como yo». «¿Por qué dices eso?». «Porque abrir un centro requiere mucho dinero, mucho conocimiento, mucha experiencia, y yo todavía estoy aprendiendo. Y si te dijera que estoy dispuesto a invertir en ese sueño». Beatriz dejó de sonreír. «¿Cómo dice?».
Estoy pensando en abrir un centro de terapia para niños con necesidades especiales, un lugar donde cada uno reciba la misma atención y cariño que tú le diste a Pedro. Y quiero que seas la directora terapéutica. Los ojos de Beatriz se llenaron de asombro. ¿Yo? ¿Está hablando en serio? Completamente en serio. Claro, tendrías que terminar tu carrera, quizá hacer especializaciones, pero el proyecto puede ir desarrollándose poco a poco. ¿Y Pedrito? Él seguiría siendo tu prioridad. De hecho, podría ser como un embajador del centro, mostrando a otros niños que es posible superar dificultades. Beatriz guardó silencio por un largo momento. Señor Roberto, si eso realmente pasara, sería el mayor sueño de mi vida hecho realidad. Entonces, hagámoslo realidad. 2 años después, el Centro de Terapia Infantil Esperanza abría sus puertas. Era un lugar moderno, lleno de colores, con equipos de última generación y profesionales apasionados. Beatriz, ya graduada en fisioterapia y especializada en pediatría, era la directora terapéutica. Pedro, con apenas 6 años y corriendo como cualquier niño, estaba en la inauguración como invitado especial. Se había convertido en el símbolo del centro, inspirando a otros pequeños con su historia. «Tía Bía», gritó Pedro corriendo hacia ella. «Lo lograste, tienes tu propio lugar para ayudar a los niños. Lo logré, mi guerrero. ¿Y sabes quién me inspiró a no rendirme nunca? ¿Quién? Un niño valiente que me enseñó que cuando uno cree y trabaja duro, los sueños se vuelven realidad». Roberto observaba con orgullo. Su empresa había cambiado de rumbo. Además de los negocios tradicionales, ahora tenía una división dedicada a proyectos sociales como aquel centro. «Roberto», dijo Cristina acercándose, «¿te arrepientes de algo?» «Me arrepiento de haber tardado tanto en entender lo que realmente importa, pero no me arrepiento de nada de lo que hicimos después de aprender la lección». ¿Y cuál fue la lección? Que a veces las personas más importantes de nuestras vidas llegan de forma inesperada y que el amor y la dedicación valen más que cualquier cantidad de dinero. En ese momento Pedro llegó radiante. «Papá, mamá, ¿vieron cuántos niños vinieron hoy? Tía Bía dice que va a ayudar a todos a ser fuertes como yo». «Lo vimos, hijo». «¿Y sabes cuál es la mejor parte?», respondió Roberto. «¿Cuál?». «Que todo esto empezó porque una persona especial decidió creer en ti cuando más lo necesitabas». Pedro sonrió y miró a Beatriz, que conversaba con otros padres. «Papá, ¿puedo contarte un secreto?» «Claro». «Siempre supe que la tía Bía era especial. Desde el primer día sentí que iba a cambiar nuestra vida». «¿Y cómo lo sabías?» «Porque ella me miraba como si yo fuera normal, no como si estuviera roto. Ella me miraba como si pudiera lograr cualquier cosa». Roberto sonrió, entendiendo al fin lo que su hijo había comprendido desde el principio, que el verdadero valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que es capaz de dar a los demás. Meses después de la inauguración, Roberto recibió una llamada inesperada. Era Marcelo Santos, el empresario que años atrás había intentado llevarse a Beatriz. «Roberto, necesito hablar contigo». «¿Sobre qué, Marcelo?» «Sobre el centro que abrieron. Mi nieto lleva 3 meses allí». «¿Ah, sí? ¿Y cómo le va?» «Por eso llamo. Es extraordinario. En 3 meses logró avances que no había tenido en 2 años de terapia tradicional». Roberto sonrió. «Beatriz es excepcional. Es más que eso. Todo el equipo es diferente. No tratan a los niños como pacientes, los tratan como seres únicos. Mi nieto está feliz por primera vez desde el accidente. Y necesito disculparme». «¿Disculparte?» «Por haber intentado quitarles a Beatriz en el pasado. No entendía que ella no era solo una empleada, era parte de su familia». Roberto guardó silencio. «Ahora lo veo claro. Si la hubiera llevado conmigo,
quizá nunca habría tenido la oportunidad de crecer como lo hizo junto a ustedes. Gracias por no dejarme cometer ese error. Cuando colgó, Roberto reflexionó. Si Beatriz se hubiera ido, Pedro quizá no habría avanzado como avanzó. Su matrimonio tal vez no se habría salvado, y decenas de niños jamás habrían recibido la oportunidad que ahora tenían. Esa tarde, Pedro volvió de la escuela y lo encontró en el jardín, el mismo lugar donde todo había comenzado años atrás. «Papá, ¿qué haces aquí tan temprano? Quería hablar contigo sobre algo». «¿Sobre qué?» «Sobre aquel día en que llegué a casa y te vi ayudando a Beatriz a limpiar el piso». Pedro sonrió. «Me acuerdo. Te sorprendiste porque nunca me habías visto hacer ejercicios». «Exacto. ¿Y sabes qué pensé en ese momento? Que eras el niño más valiente que había visto. Con todas tus dificultades, estabas intentando ayudar a alguien que cuidaba de ti. Pero era normal ayudar a la tía Bía. Ella siempre me ayudaba a mí». «Exacto. Y ahí fue cuando entendí quién eras en realidad. No eras solo un niño con limitaciones. Eras un niño generoso, decidido y lleno de amor». Pedro se quedó pensativo. «Papá, ese día también cambió mi vida». «¿Cómo así?» «Porque fue la primera vez que me miraste como especial de un modo bueno, no como especial de un modo triste». Los ojos de Roberto se llenaron de lágrimas. «Hijo, siempre fuiste especial de un modo bueno. Yo tardé demasiado en darme cuenta». «Está bien, papá. Lo importante es que ahora ya lo sabes». En ese instante, Beatriz llegó del centro como todos los días. Pedro corrió hacia ella. «Tía Bía, ¿cómo te fue hoy?» «Maravilloso, mi guerrero. Hoy una niña dio sus primeros pasos, igual que tú hace unos años». «¿De verdad? ¿Y qué dijo?» «Que quería ser fuerte como Pedro Mendonça». Pedro se sonrojó de orgullo. «¿De verdad dijo eso?» «Sí, y tú te has convertido en inspiración para muchos niños». Roberto observaba en silencio aquella escena, entendiendo que la conexión entre su hijo y Beatriz seguía intacta. «Beatriz», dijo, «¿puedo preguntarte algo?» «Claro, señor Roberto. ¿Te arrepientes de algo? De haberte quedado aquí, cuando pudiste haber tomado otros caminos». Beatriz miró a Pedro, luego a Roberto, y sonrió. «Señor Roberto, si me hubiera ido, me habría perdido la oportunidad de ver a este niño convertirse en el joven increíble que es hoy. Me habría perdido el renacer de una familia y un sueño que ni sabía que tenía». «¿Qué sueño?» «El de cambiar vidas, no solo la de una. El de amar mi carrera, no solo tener un trabajo. El de pertenecer a una familia que me valora por lo que soy, no solo por lo que hago». Pedro la abrazó fuerte. «¿Sabes qué es lo mejor de todo, tía Bía?» «¿Qué, mi amor?» «Que nuestra historia no terminó, apenas está empezando». «¿Cómo así? Porque ahora vas a ayudar a muchos niños. Como me ayudaste a mí, y yo voy a estar ahí también, para mostrarles que todo es posible». Beatriz miró a Roberto y a Cristina, que se habían unido a ellos en el jardín. «Saben, cuando yo era niña, mi madre siempre decía que Dios pone a las personas correctas en nuestro camino en el momento justo. Antes no entendía qué quería decir, ahora lo sé». «¿Y qué entiendes ahora?», preguntó Cristina. «Que cada uno de nosotros estaba exactamente donde debía estar. Pedrito necesitaba a alguien que creyera en él. Ustedes necesitaban reencontrarse como familia, y yo necesitaba descubrir mi propósito». «¿Y lo descubriste?», preguntó Pedro. «Lo descubrí, mi guerrero. Mi propósito es ayudar a niños y familias a descubrir su propia fuerza. Y todo comenzó aquí, en este jardín, con un niño valiente que me enseñó que los milagros más grandes ocurren cuando uno nunca se rinde». Roberto miró a su alrededor, viendo a su familia reunida en el jardín donde todo había comenzado. Pedro, ahora un niño sano y confiado. Cristina, su esposa, que había aprendido a confiar de nuevo en el amor que los unía.
y Beatriz, que había dejado de ser solo una empleada para convertirse en una hija del corazón. ¿Saben lo que aprendí de todo esto?, preguntó Roberto. ¿Qué, papá?, dijo Pedro, que a veces pensamos que estamos dando una oportunidad a alguien, cuando en realidad es esa persona la que nos da la mayor oportunidad de nuestras vidas. ¿Oportunidad de... ¿A qué?, preguntó Pedro con curiosidad. Oportunidad de ser mejores, oportunidad de amar más, oportunidad de marcar la diferencia en el mundo. Beatriz sonrió, con los ojos brillando de lágrimas. Señor Roberto, lo único que quería cuando comencé a trabajar aquí era mantener a mi familia. Nunca imaginé que ganaría mucho más que eso. ¿Y qué ganaste?, preguntó Cristina suavemente. Gané una segunda familia. Gané un propósito. Gané la certeza de que es posible transformar vidas cuando uno actúa con amor. Pedro miró a los 3 adultos y sonrió. ¿Saben qué pienso? Que deberíamos hacer esto todos los días. ¿Hacer qué?, preguntó Cristina. Reunirnos aquí, en el jardín, y recordar lo afortunados que somos, porque hay mucha gente en el mundo que no tiene lo que nosotros tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos?, preguntó Roberto, intrigado por la respuesta de su hijo. Tenemos amor. Tenemos una familia que se preocupa, y tenemos a la tía Bía, que es la persona más especial del mundo. Roberto abrazó a su hijo, sintiendo una gratitud inmensa por todo lo vivido. Si alguien le hubiera dicho años atrás que una empleada doméstica cambiaría completamente su vida, se habría reído. Pero ahora entendía que los ángeles no siempre llegan con alas. A veces llegan con un delantal y un corazón lleno de amor. Pedro, dijo Roberto con voz firme, tienes razón. Vamos a hacerlo todos los días. Vamos a recordar lo afortunados que somos. Y vamos a recordar siempre, añadió Beatriz con emoción, que cada nuevo día es una oportunidad para hacer la diferencia en la vida de alguien, así como ustedes lo fueron en la mía. Mientras el sol se ponía sobre el jardín de la familia Mendoza, 4 personas que el destino había unido de manera inesperada se abrazaron, sabiendo que sus vidas habían sido transformadas para siempre, por un encuentro aparentemente casual entre un empresario adicto al trabajo, una empleada doméstica determinada y un niño que solo necesitaba que alguien creyera en él. Y así, lo que comenzó con una simple llegada anticipada a casa, se convirtió en la más bella lección sobre familia, amor y el poder transformador de ver lo mejor en las personas, incluso cuando ellas mismas aún no pueden verlo. Fin de la historia. Querido oyente, ¿tú crees que Roberto tomó la decisión correcta al valorar a Beatriz? Déjalo en los comentarios y cuéntanos desde dónde nos estás acompañando. Si tienes una experiencia parecida o conoces a alguien que pasó por algo así, compártelo con nosotros. Y no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perder otras historias que tocarán tu corazón.